Buenas noches, profesora. El día de hoy mi grupo le va a hablar sobre un problema que trata del proceso de ósmosis inversa en serie aplicado a una membrana de TFC de 10 etapas. Eh, los integrantes son Julián Fernández, Hugo Ábalos, Álvaro Girao y mi persona Isabel Silva. A continuación se le va a mostrar la primera parte del problema. Siguiente, por favor. Ya. En la primera parte lo que se va a hacer es dividir el elemento en 10 incrementos de 0,1 metros de longitud cada uno y para ello el problema nos da los valores iniciales del flujo de alimentación inicial, la presión de alimentación inicial y la presión de permeado inicial. Lo primero que vamos a hacer es calcular lo que es la velocidad del canal de alimentación y para poder determinar esto necesitamos el flujo de alimentación inicial con lo que es el área de la sección transversal del canal, ¿no? El área el área de la sección transversal del canal está conformado por la altura efectiva del canal de alimentación con el ancho total de la superficie de la membrana. Entonces, para poder determinar lo que es la velocidad del canal, nosotros necesitamos calcular primero el ancho total de la superficie de la membrana. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es calcular el ancho total de la superficie de la membrana cuando se despliega completamente y para eso nos da el problema como dato también el área de la membrana entre la longitud del elemento y el ancho vendría a ser de 32,5 metros. Estos 32,5 metros representan lo que es el ancho total de la superficie de la membrana cuando está completamente desplegada. ¿No? Además, hay que agregar de que estos 32,5 no son los elementos enrollados, ya que estos presentan un diámetro de 0,2 a 0,3 metros, ¿no? Entonces, una vez aclarado ese punto, vamos a proseguirlo con lo que es el flujo de alimentación. Vamos a pasar de metros cúbicos por día a metros cúbicos por segundo, ¿no? Y simplemente le aplicamos un factor de conversión y obtenemos el valor del flujo de alimentación que viene a ser de 3,125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar los datos que hemos obtenido, ¿no? Del flujo de alimentación, eh, junto con lo que es la altura efectiva del canal, que en este caso nos dieron en milímetros y lo que lo hemos multiplicado por un factor de conversión para pasarlo a metros y eso se lo va a multiplicar por el ancho, ¿no? Que ya hemos obtenido anteriormente. Entonces la velocidad del canal nos vendría a dar de 0,769 metros por segundo. Siguiente, por favor. Ahora lo que se va a hacer es calcular lo que es la presión osmótica en el canal de alimentación. Para ello hay que tener en cuenta lo que es la presión osmótica, ¿no? Para entender ese concepto hay que imaginar de que la membrana se va a representar como una barrera que permite el paso del agua, pero no de ciertas partículas. Entonces, bajo este contexto, la presión osmótica vendría a ser la fuerza que el agua la fuerza con la que el agua empujaría para atravesar esta barrera y difundirse hacia el otro lado. Entonces, a partir de ello podemos decir que la presión va a depender también de la concentración del soluto que está presente en la solución, ¿no? En este caso, para poder hallar lo que es la presión osmótica, vamos a hacer uso de la ley de Van Hoff, en cual nos dice que la presión osmótica depende de lo que es el coeficiente osmótico por la concentración del soluto, por la constante de los gases y la temperatura. Para poder resolver este problema hemos usado un coeficiente osmótico de 1, ¿no? Ya que esto indica que la membrana que se está utilizando en este proceso de ósmosis inversa es altamente selectiva para el agua y no está permitiendo el paso de solutos a través de ella. Entonces, esto es crucial para lo que es la eficiencia del proceso de separación y purificación del agua, ¿no? Entonces, ya partiendo de ese punto, nosotros lo que vamos a hacer ahora es
realizar la conversión de los datos a las unidades que están ahí en el PPT y vamos a convertir la concentración de miligramos por litro a mol por litro. Entonces esto nos da un valor de 0.0342 mol de cloruro de sodio por litro, ¿no? Pero en esa conversión hay que tomar en cuenta también lo que es la disociación del cloruro de sodio. En la ecuación que se muestra ahí, se puede decir que una mol del cloruro de sodio produce dos iones, ¿no? Que viene a ser el cloro y el sodio. Siguiente. Ya. Entonces serían 2 mol de los iones de sodio y cloro entre una mol del cloruro de sodio por lo que se obtenía anteriormente del 0.0342 mol de cloruro de sodio por litro, ¿no? Y eso nos va a dar en función a los iones, 0.0684 mol de iones por litro. Al multiplicarle por 2, estamos considerando lo que es la disociación del cloruro de sodio en dos iones, ¿no? Entonces ahora lo único que falta hacer es simplemente reemplazar los datos que hemos obtenido anteriormente y la presión osmótica nos va a salir de 1.67 bar. En este primer incremento, ¿no? Para poder simplificar el cálculo, lo que vamos a hacer es asumir que la concentración del permeado y la presión osmótica del permeado son cero en lo que es el primer incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que se parte de la base de que al inicio no hay un soluto en el permeado y por tanto la presión osmótica en el permeado también va a ser cero, ¿no? Entonces, esto nos va a facilitar el cálculo progresivo a lo largo de lo que es la longitud del elemento de la membrana. A continuación se va a empezar con la parte 2 del ejercicio. Bien, para la parte 2 nos piden calcular el flujo de agua y soluto y el caudal a través de la membrana en el primer incremento. Bien, antes de esto es primero importante saber que la concentración y la presión osmótica en la pared de la membrana son mayores que en el canal de alimentación. Y esto es debido a que hay una polarización de la concentración. La polarización de la concentración es cuando se acumulan solutos cerca de la superficie de la membrana y esto genera una reducción de la velocidad de flujo, que en nuestro problema sería el cloruro de sodio. Es por eso que los valores para el factor de polarización de la concentración, que se representa como un beta, y el flujo de permeado se determinarán al mismo tiempo. Bueno, en el punto 1.a vamos a calcular el número de Reynolds, el número de Schmidt y el KSP. El KSP es el coeficiente de transferencia de masa de la polarización de la concentración. Y todo esto es para hallar luego el beta, que es el factor de polarización de concentración. Primero, para esto se halla el diámetro hidráulico, que en este caso sería 2H debido a que es un canal vacío, es decir, se desprecia el espaciador de la membrana, que generalmente se utiliza para mantener un espacio uniforme entre estas membranas. Es por eso que acá el diámetro hidráulico es 2H, reemplazamos el H que sería 0.125 milímetros y nos sale el diámetro hidráulico. Bien, también tenemos que tener en cuenta que la densidad y viscosidad del agua a 20 grados centígrados son 998 kilogramos por metro cúbico la densidad y la viscosidad 10 a la menos 3 kilogramos por metro por segundo. Bueno, de esta manera hallamos el Reynolds que depende, ¿no? de la densidad, de la velocidad y del diámetro hidráulico que hallamos sobre la viscosidad dinámica. Acá reemplazamos los datos, ¿no? Y también tenemos que hacer una pequeña conversión para así anular los milímetros y los metros, multiplicando la viscosidad dinámica por 10 al cubo. Y esto nos saldría 192. Luego hallamos el número de Schmidt, que se relaciona, ¿no? con la viscosidad dinámica sobre la densidad por el dL. En este caso, el dL es la tasa de flujo de cloruro de sodio que hay en la superficie. Reemplazando los datos nos sale 742. Y acá el KSP sería 0.023 que se multiplica, ¿no? a la tasa de flujo del cloruro de sodio, que sería 1.35 por 10 a la menos 9 metros al cuadrado por segundo, se multiplica por el Reynolds elevado a la 0.875 y se multiplica por el número de Schmidt.
elevado a la 0,33. Estos valores ya hallamos anteriormente. Y se divide sobre el diámetro hidráulico que hallamos que sería 0,25 milímetros. Y acá también hacemos una pequeña conversión, que sería 10 al cubo metros sobre milímetros, para así anular los metros y los milímetros. Porque esto, para así generar, ¿no? 8,64 por eso a la menos 5 metros por segundo. Bien, en el punto 1.b nos piden calcular el parámetro beta. Y el KSP que hayamos anteriormente nos va a ayudar a calcular este parámetro. Es por eso que se usa la siguiente ecuación, en donde el reg representa el rechazo, que es adimensional, y como aún no se conoce, entonces suponemos que en el primer incremento este reg es 1. Y en incrementos posteriores el rechazo no se considerará igual al valor calculado en el incremento anterior. Es por ello que acá se representa esta fórmula que ponemos como ecuación A. Y acá tenemos dos variables todavía que no conocemos, que es el beta, que es el factor de polarización de concentración, y el JWZ, que es el flujo de agua en el incremento. Siguiente, por favor. Bien, el punto 1.c, eh, vamos a relacionar, ¿no?, las concentraciones y las presiones osmóticas. En este caso, ¿no? Tenemos una fórmula, ¿no?, que nos dice que la concentración de la membrana en el incremento es igual al factor de polarización en el incremento por la concentración en el lado de la alimentación en el concentrado en el incremento. Y esto podemos relacionarlo, ¿no?, con las presiones osmóticas. Entonces reemplazamos, ¿no?, las concentraciones por las presiones osmóticas y tenemos nuestra ecuación B. Además, se tiene una ecuación general, ¿no?, que es el flujo del agua al incremento, que está relacionado, ¿no?, con el KW, que en este caso sería el coeficiente de transferencia de masa de agua, con las presiones en el lado del concentrado de alimentación, en el lado del permeado, y las presiones osmóticas. Bueno, se reemplaza la ecuación B y C, se reemplaza la ecuación B, que es la presión osmótica de la membrana, en la ecuación C, y nos da la ecuación D, que nos representa el flujo de agua en el incremento. Y bueno, reemplazando, ¿no?, el valor del parámetro beta de la ecuación A que hallamos anteriormente, en la ecuación A, en la ecuación D que hallamos en el punto 1.d, se reemplazan los valores y nos va a generar que el factor de polarización de concentración es 1.12 y el flujo de agua en el incremento es 35,1 litros por metros cuadrados por hora. Siguiente, por favor. Bueno, para calcular el caudal del permeado, tenemos que multiplicar el flujo de agua en el incremento por el área del incremento. El área en el incremento en este caso sería el ancho por la diferencial de z, que es el ancho por la diferencial z. Entonces sería el flujo de agua en el incremento, que sería 35,1 litros por metros cuadrados por hora, multiplicado con 32,5 metros y por el diferencial z, que sería 0,1 metro. Y esto lo dividimos sobre 10 al cubo litros por metro cúbico, que en este caso es una conversión para así hallar el caudal en metro cúbico por segundo, y lo multiplicamos por 3600 segundos por hora para anular las horas y que quede en segundo. Y nos da el caudal del permeado, que sería 3,17 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Luego calculamos el flujo del soluto, que el flujo absoluto en el incremento no es igual a un coeficiente de transferencia de masa del soluto, que se representa como Ks, y también multiplicado, ¿no?, por el factor de polarización de concentración beta y las concentraciones en el lado de la alimentación concentrado y en el lado del permeado. Bien, acá reemplazamos los valores en la ecuación y nos da que un resultado de 1375 miligramos por metro cuadrado por hora. Y por último hallamos el transporte del soluto a través de la membrana, que se representa como un M. Y esto va a ser igual al flujo del soluto en el incremento multiplicado otra vez por el área del incremento. Es por eso que acá reemplazamos el valor del flujo del soluto en el incremento, que sería 1375 miligramos por metro cuadrado por hora, por el ancho y por el diferencial de Z. Y lo dividimos entre 3600 segundos por hora para hacer una conversión, para que queden segundos. Y eso nos va a resultar 1,24 miligramos por segundo. Siguiente.
Ya. Continuando con el problema, tenemos la parte 3, la cual nos pide determinar la presión, la concentración, la presión osmótica en ambos lados de la membrana, es decir, la que ingresa y la que se obtiene en el permeado, y la velocidad en el canal de alimentación. Lo que es, iniciaremos hallando, bueno, para hallar el flujo en el canal de alimentación es necesario hallar la velocidad. Y de la misma manera, esta velocidad nos ayuda posteriormente para poder hallar la concentración en el soluto en el canal de alimentación. Para determinar el flujo en el canal de alimentación es con una resta, la cual sería el caudal de alimentación total, que es la cantidad de agua total que se alimenta al sistema, menos el caudal del permeado en el incremento, con la cual sería 3,125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, menos 3,17 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, con lo cual el caudal de flujo de alimentación nos queda 3,09 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Conocer el flujo en el canal de alimentación es esencial para determinar la cantidad de agua que está disponible para la filtración en cada etapa del proceso. Continuando con ello, sería calcular la velocidad del canal de alimentación. En este caso, para calcular la velocidad sería el caudal del flujo de alimentación sobre la altura, esta multiplicada por el ancho del canal, con la cual el caudal ya fue hallado anteriormente, que es 3,09 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. El, el 10 elevado a las 3 es para una conversión a metros cúbicos, y la altura sería 0,125 milímetros y el ancho 32,5 metros que fue hallado anteriormente, con lo cual nos daría 0,761 metros por segundo. Y la velocidad del agua en el canal de alimentación, tendremos que hallarlo ya que esta afecta la tasa de transferencia de masa y la eficiencia en la membrana en general. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el tercer inciso, hallamos la concentración del soluto en el canal de alimentación del siguiente incremento. Este se obtiene con la siguiente fórmula, que sería el caudal del flujo de alimentación total multiplicado esto por la concentración inicial del soluto en la corriente de alimentación, menos la masa del soluto transportada a través de la membrana en el incremento, que sería la cantidad de soluto que pasa a través de la membrana del canal de alimentación, y todo esto sobre el caudal de flujo de alimentación, eh, con lo cual el caudal de la alimentación total es 3,125 por esa a la menos 3 metros cúbicos por segundo, todo esto multiplicado por la concentración que es 2000 miligramos por litro, todo esto multiplicado, no, restado con la masa del soluto, y todo esto sobre el caudal del flujo de alimentación, con lo cual nos queda la concentración para esta etapa del proceso, que sería 2020 miligramos por litro. La concentración determinaría la cantidad de solutos que quedan en el flujo de alimentación después del incremento del permeado. Y esto sirve para evaluar la eficiencia de la remoción de solutos por la membrana y para ajustar la presión y el flujo del sistema. Ya tenemos dos puntos de los que nos pidió inicialmente, que serían la velocidad y la concentración. Para hallar la concentración en el soluto, este sería el flujo del soluto a través de la membrana en el incremento. Todo esto dividido entre el flujo del agua a través de la membrana, con lo cual sería 1371 miligramos por metro cuadrado por hora sobre 35,1 litros por metros cuadrados por hora, con lo cual nos da 39,2 miligramos por litro, la cual sería la concentración de soluto que se queda en el permeado, lo cual sería la cantidad de soluto que se queda atrapada en la membrana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a calcular ahora en el canal de alimentación la presión osmótica. Esta, igual que se llevó anteriormente, va a ser con la ley de Van Hoff. En este caso, se nos pedía hallar la presión osmótica para lo que ocurría en el canal de alimentación, es decir, la que entra, la que va inicialmente y la que ocurre en el permeado, o sea, la que ocurre posteriormente. Se realizan procesos parecidos. Como se explicó al inicio, para la constante, en este caso es 2 moles ion de cloruro de sodio, que es una mol para el cloro y una mol para el sodio. El coeficiente osmótico suele ser 1 ya para las membranas y para la concentración, esta que fue hallada anteriormente es 2020 miligramos por litro, el R que sería la constante de los gases ideales, que está en litros bar por kilomol, y la temperatura que es 293 Kelvin, la que al inicio nos dan en grados centígrados que sería 25. Todo esto sobre
el peso fórmula del cloruro de sodio que sería 58,4, ya que en este caso la concentración nos la dan en función a gramos y nosotros la queremos en función molar. Con la cual dividiendo todo esto nos da 1,68 bar. Esto sería para el canal de alimentación. Y la presión osmótica para el permeado sería un proceso bastante parecido, solamente cambiando el valor de la concentración, que en este caso sería 200, no, sería 39,2 miligramos por litro. Con lo cual la presión osmótica en el permeado nos da 0,03 bar. Siguiente diapositiva, por favor. Y para determinar la presión en el canal, la cual nos pide es necesario determinar la carga a través del canal y la pérdida de carga en función de la velocidad de alimentación. En este caso tenemos que determinar la pérdida de carga en la cabeza, por lo cual sería este símbolo sigma sería igual a la pérdida de carga en el incremento específico z, todo esto sobre la velocidad del flujo multiplicado por la longitud total del canal. En este caso la pérdida total es 0,2 bar. Esta ocurre a una velocidad de 0,5 metros por segundo y esto en una longitud de 1 metro. Con lo cual nos queda que la pérdida de carga en la cabeza sería 0,8 bar por metro cúbico. En este caso la pérdida de carga sería la representación de la energía que se requiere para mantener el flujo de alimentación a través del sistema de membranas. En el caso de que mayor sea la pérdida de carga, mayor será el consumo de energía, por lo que determinar esto permite identificar cuánta energía está utilizando de manera efectiva y cuánta se está perdiendo debido a la fricción y la resistencia del sistema. Proseguimos con determinar la pérdida de carga en el incremento. Con lo cual, esta sería la pérdida de presión que ocurre debido a la fricción y otra resistencia dentro del canal de alimentación en un segmento específico. Y este es un parámetro importante ya que este afecta la presión disponible para la operación de ósmosis inversa. Esta se obtiene multiplicando la pérdida de carga en la cabeza que fallaba anteriormente por la velocidad del flujo, por el dz, que sería la longitud de un incremento específico a lo largo del canal, con lo cual nos da 0,047 bar. Y finalmente nos piden determinar la presión en el incremento, con lo cual esta se obtiene de la resta de lo que sería la presión de alimentación inicial, que se nos da como dato que sería 14,2, y la pérdida de carga por incremento, que es 0,047, con lo cual la pérdida de presión en el canal sería 14,153 bar. La presión en el canal de alimentación tiene que ser lo suficientemente alta para poder superar la presión osmótica y se pueda permitir el paso del agua a través de la membrana. Y este valor debe ser monitoreado y ajustado para mantener una presión eficiente y para poder prevenir daños de membrana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la parte 4 nos pide hallar el caudal, la presión, la concentración, la velocidad y la presión osmótica en el siguiente incremento, el cual está representado por 10 etapas. Primeramente, la presión en el lado de la alimentación disminuirá a lo largo del flujo debido a su resistencia, mientras que la presión en el permeado suele ser constante y baja. La concentración de la sal aumenta a medida que el agua pasa a través de la membrana. Y en la concentración de la sal en el permeado es baja debido a su retención. La velocidad del flujo asimismo se reduce a medida que avanza por el módulo, ya que esto se da por la pérdida del volumen del agua que pasa a través de la membrana. Y por último, la presión osmótica en el lado de la alimentación aumenta a medida que la concentración de la sal aumenta. Siguiente, por favor. Sí. En la siguiente tabla nos muestran los resultados para los incrementos en un proceso de ósmosis inversa, el cual se explican las variables y los resultados a partir de las 10 etapas. Primeramente tendríamos el caudal volumétrico, el cual se representa en el flujo de la alimentación, el cual va disminuyendo progresivamente. Luego de ello tenemos la velocidad del flujo, la cual determina la tasa de permeación de los componentes, ¿no? Un aumento en la velocidad del flujo puede aumentar la eficiencia de separación, así como también la pérdida de presión. El siguiente punto tendríamos la presión del flujo de alimentación en este incremento Z, el cual es de 10, y se puede deducir que el aumento de la presión de la alimentación puede aumentar la velocidad de la permeación, pero también podría requerir una membrana más resistente. El siguiente incremento sería el de la pérdida de carga, el cual se refiere a que es la presión que se pierde a medida que el flujo del fluido atraviesa la membrana.
Esta pérdida afecta directamente hacia el rendimiento y la eficiencia del sistema de membranas. El siguiente punto tendríamos la concentración en la alimentación de la membrana, el cual nos sirve para calcular la gradiente de concentración y un aumento en esta nos permite aumentar la velocidad de la permeación. Siguiente punto, el incremento en el phi del lado de la alimentación es alta debido a la concentración de solutos. Siguiente incremento que se da se obtiene del caudal volumétrico, el cual es el aumento del flujo, indica una mayor eficiencia, al igual que en la alimentación. La presión del flujo del permeado aumenta en la presión y esto puede requerir una mayor resistencia a la membrana, ¿no? Finalmente, la concentración del permeado puede influir en la selectividad y su eficiencia. ¿Y para qué nos permite hallar todo esto? Pues nos permite, ya que la presión y la concentración afectan directamente a la eficiencia de la separación, mientras que el flujo del permeado y, bueno, la velocidad del flujo puede determinar la distribución del flujo, ¿no? A lo largo de la membrana. Siguiente. Siguiente, por favor. En la parte 5 pues después de calcular la tabla con los resultados de la parte 4 podemos calcular el rendimiento general, el cual se puede obtener de la siguiente manera, ¿no? La primera, la producción del permeado, se calcula con la suma de los caudales volumétricos en los incrementos, ya sea desde el 1 hasta el 10, ¿no? Y el resultado de esto eh, se es producido por la ósmosis inversa. El siguiente rendimiento que podemos calcular sería el de la transferencia de sal del elemento, el cual se suman las masas de las sales y de las 10 etapas que fueron transferidas a través de la membrana. Y el resultado de ellos es la cantidad total de la sal que se... El tercer punto viene a ser la concentración del permeado, el cual esto proporciona tener una calidad adecuada de agua producida, ¿no? El cual se calcula dividiendo la masa total del soluto entre el caudal total del permeado, dándonos un resultado de 41,3 miligramos por litro. El cuarto punto, el rechazo, el cual nos da un total de 0,98. Esto indica la eficiencia de la membrana para poder retener los solutos. Al tener un rechazo del 98%, significa que la membrana es muy efectiva en la retención de la sal. Y por último, en la recuperación, nos da un total de 0,099, el cual indica que el caudal de la alimentación que se convierte en permeado, sugiere que como es casi el 10%, se transforma en agua permeada, mientras que el resto se desecha como concentrado. Estos cálculos son esenciales tanto para evaluar el rendimiento general del sistema, así como también para determinar su eficiencia y su eficacia en la producción del agua purificada. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, ¿por qué elegir nuestra membrana? Bueno, nuestra membrana es mejor que otras en el mercado, como se puede especificar allí. Usamos la membrana hidráulica SPA34040, el cual de esta membrana podemos deducir que produce 11,4 metros cúbicos de agua diaria y tiene un área de 7,9 de metros cuadrados, ¿no? Mientras que la nuestra produce 27,1 metros cúbicos de agua por día y tiene un área de 32,5 metros cuadrados, ¿no? Nuestra membrana, a diferencia de esta, proporciona una alta eficiencia en la eliminación de contaminantes. Además, como produce un flujo mayor de permeado en comparación a la membrana expuesta, el cual es aproximadamente 2,4 veces mayor. Y además de tener una superficie mayor, es beneficioso para aplicaciones que requieren grandes volúmenes de agua purificada, como plantas de desalinización o sistemas de purificación de agua industrial. Y ello generará una buena eficiencia y capacidad de producción. Gente. Y bueno, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Espero haya sido de su agrado. Gracias.